vamos a hablar de un tema un poco controvertido que causa mucho debate entre nutricionistas, entrenadores, en redes sociales y demás, y es el tema de si entrenar en ayunas hace que perdamos más grasa respecto a no entrenar en ayunas, y otros aspectos como si entrenar en ayunas nos hace perder masa muscular o desciende el rendimiento, etcétera, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, agradeceros el apoyo y que veo que os han gustado los dos últimos vídeos que he subido, y si os va gustando el contenido, pues suscribiros. Empezamos. Lo primero que hay que dejar claro es que el ayuno intermitente no es nada nuevo, aunque durante los últimos años lo hayan vendido como el nuevo gran descubrimiento. Al final los seres humanos llevamos millones de años ayunando. Lo que pasa es que durante las últimas décadas, pues sobre todo en los países occidentales, gracias a la abundancia de alimento y esa suerte que tenemos, pues no hemos tenido necesidad de ayunar y casi que puedes comer cada 2 horas si quieres. Pero esto se ha convertido en un problema junto al aumento de la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, etc. Y el ayuno intermitente pues ha ido surgiendo como una estrategia que le sienta bien a las personas, que lo añaden a su vida y se sienten cómodos, pierden peso de forma sencilla y demás. Y por esto también empezaron a haber más estudios científicos acerca del ayuno intermitente y se comprobó también que es una herramienta terapéutica que es útil frente a la obesidad, frente a la diabetes, incluso frente al cáncer. Entonces, pues por todo esto el ayuno intermitente ha ido ganando mucha fama durante los últimos años, y hoy vamos a ver en concreto, no hablar en profundidad del ayuno intermitente en sí, sino si entrenar en ayunas pues ayuda a perder más grasa o no, si se pierde masa muscular o no, etc. Así que si queréis que profundice sobre el ayuno en sí, pues decídmelo y a lo mejor le dedico otro vídeo, pero de momento os voy a dejar en la descripción un artículo que tengo en mi blog hablando sobre el ayuno, tipos de ayuno, cómo hacerlo y demás, ¿vale? A pesar de ser una herramienta pues muy efectiva, útil incluso a nivel terapéutico y gratuita, pues el ayuno también tiene sus detractores, como todo, hoy en día como todo. Y los medios de comunicación hace unos meses pues empezaron una campaña contra el ayuno intermitente que no sabemos muy bien por qué, de dónde sale, con qué fines y demás, llegando a decir en algunas noticias que el ayuno era necesario una supervisión médica para realizar ayuno intermitente. O sea, vamos a ver, necesito supervisión médica para dejar de comer unas horas y me puedo hinchar a comida basura o alcohol y tal y no pasa nada. Hombre, no me jodas. U otros titulares que dicen que el ayuno causa deshidratación, insomnio y ansiedad. Claro, ponerse en la piel de alguien que nunca ha realizado ayuno intermitente, se lo han recomendado y se encuentra con este tipo de titulares. Vamos, los periodistas que han redactado esto, yo no sé cómo ayunan, dándose latigazos o algo así. Entonces, cuando estos medios de comunicación han hablado de la peligrosa moda del ayuno, primero, ¿pero qué moda? O sea, ¿qué moda? Si llevamos ayunando millones de años. No es ninguna moda. Que hace 100.000 años no había frigoríficos no frost de estos, no había Tupperware, no había nada de esto. O sea, si tú cazabas o encontrabas un árbol con frutos, comías, y si estabas 2 días sin encontrar comida, pues estabas 2 días sin comer. Así de simple. De hecho, el ayuno, desde hace miles de años, es usado en muchísimas culturas, ya sea por motivos religiosos o terapéuticos. Unos tales Hipócrates y Platón, hace más de 2000 años, ya defendían los beneficios del ayuno. Y Paracelso, en el siglo XVI, incluso decía que el ayuno era el mejor remedio, que era como un médico interior, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son Paracelso, Hipócrates o Platón al lado de un tertuliano de programa de cotilleo de la tele? Que no son nadie, no son nadie. Yeah. La mecánica del ayuno es bastante sencilla. No comer alimentos ni ingerir bebidas calóricas durante un determinado número de horas, ¿no? Pueden ser 12 horas, 16, 20, las que sean. En general, a partir de las 12 horas ya se ven beneficios, las 16 horas parecen ser como lo óptimo, y a partir de 20-24 horas, sinceramente, yo ya no lo recomiendo. Ayunar más de un día me parece demasiado. Pero bueno, oye, todo es probar y lo que a cada uno le vaya bien. Eso sí, debemos dejar claro que el ayuno no es un proceso binario. Es decir, yo no estoy en ayunas y de repente me tomo algo con un poco de calorías y salgo de repente del estado de ayuno y ya dejo de tener los beneficios. No, ¿vale? Por el contrario, es algo gradual. Es decir, yo estoy en un estado de ayunas,
voy consumiendo calorías y bueno, voy aportando energía a mi cuerpo a través de la alimentación y de la bebida que sea, y voy saliendo del estado de ayuno de forma gradual. ¿Quiere decir esto que no podemos comer ni beber absolutamente nada durante el ayuno que no sea agua? No, de hecho se pueden ingerir alimentos y bebidas bajas en calorías. Por ejemplo, no hay ningún problema durante el estado de ayuno y te vas a seguir beneficiando del mismo. Puedes tomar un té, puedes tomar un café con un poco de leche, sin azúcar, claro. Puedes tomar caldos, puedes tomar verdura, puedes tomar fruta baja en calorías, ¿vale? Todo esto sí, pero claro, cuanta más energía vayamos aportando, pues más nos iremos saliendo de ese estado de ayuno. Más allá de si entrenar en ayunas ayuda a perder más grasa o no, para el proceso de pérdida de grasa en sí existen aspectos mucho más relevantes, como es entrenar fuerza, ser activo en el día a día, el consumo de proteína, el descanso, el déficit calórico y demás, ¿vale? Lo primero que hay que dejar claro es que el entrenamiento en ayunas se refiere más a una cuestión de preferencia personal, de sensaciones, de horarios, pero en sí no va a ser el factor más relevante ni de lejos para perder grasa. Tiene mucha más importancia los que ya he comentado, ¿vale? Quiero aclarar esto lo primero porque hoy en día somos mucho de buscar el remedio mágico, el atajo, la estrategia que nadie conoce y que hago y que me da resultados fáciles y rápidos. No, esto no existe, ¿vale? O sea, los atajos no existen. Como un letrero hay que grabarse esto en la cabeza. Los atajos no existen. Antes de responder a la pregunta de si en ayunas se pierde o no más grasa o se pierde músculo o todo esto, hay que entender qué combustibles o qué sustratos energéticos utiliza el cuerpo dependiendo de la duración del esfuerzo y de la intensidad del mismo, ¿vale? Porque va variando y esto es bastante importante entenderlo. En esfuerzos de poca intensidad, en esfuerzos como caminar, trotar despacio, incluso estar en reposo, el sustrato energético que predomina es la grasa, ¿vale? Vais a verlo en la imagen de forma bastante gráfica. Después, el segundo escenario es cuando la intensidad aumenta y los carbohidratos entran para apoyar un poco ese incremento de la intensidad, ¿vale? Que el cuerpo tenga otro tipo de combustible, y estos ya son esfuerzos a lo mejor de 1 o 2 minutos, como los que podemos ver en un partido de fútbol, en un partido de tenis, y aquí ya, como vemos, usamos el glucógeno, ¿vale? El glucógeno básicamente es glucosa que se almacena en forma de glucógeno en el músculo y que el cuerpo va utilizando a medida que es necesario durante el ejercicio. Y el tercer escenario serían esfuerzos muy breves pero muy intensos, como puede ser un sprint, una sentadilla, un press de banca, que ya usamos la fosfocreatina, ¿vale? Básicamente es ATP, que se llama, que es en gran parte glucolítico, es decir, depende mucho de la glucosa, de los carbohidratos, ¿vale? Aquí sí que entran muchos carbohidratos en apoyo de este esfuerzo para que lo podamos realizar, ¿vale? De todas formas, esto no es hermético en el sentido de que cuando hago un esfuerzo breve uso grasas, cuando hago un esfuerzo intermedio grasas y carbohidratos, y cuando hago un esfuerzo muy explosivo de mucha intensidad solo uso carbohidratos. No, sino que en todas las fases vamos usando estos tres sustratos energéticos, digamos, pero a medida que varía la intensidad o la duración, pues predomina más un sustrato u otro, ¿vale? Pero todo el rato estamos usando tanto grasas como carbohidratos y demás. Esto que acabo de explicar deja en constancia la importancia de los carbohidratos en deportes de alta intensidad, porque es que es el principal sustrato que utilizamos. Vamos ya a responder la pregunta del millón de euros. ¿Se pierde más grasa entrenando en ayunas? La respuesta corta es que sí, pero atienda a lo que te voy a explicar después, ¿vale? La respuesta corta es que sí, y de hecho estudios como este demuestran que si tú ingieres una comida con cierta cantidad de carbohidratos, lo diré, entre media hora y 3 horas antes del ejercicio, es decir, que ya no estás en ayunas, aumenta la oxidación de glucosa durante el ejercicio y disminuye la oxidación de grasa, ¿vale? Por lo que no haber ingerido esa comida preentrenamiento y haber entrenado en ayunas, pues aumentaría la oxidación de grasa durante el ejercicio. Pero prestad mucha atención porque aquí viene la clave de todo. Si bien es cierto que entrenando en ayunas el cuerpo utiliza más grasa como combustible durante el entrenamiento de ayunas, muchísimos estudios no han observado que se pierda más grasa
entrenando en ayunas 24 horas después, es decir, a lo largo del día, más allá del corto plazo del entrenamiento. ¿Y esto por qué es? Bien, pues como ya he dicho varias veces, cuando entrenamos con los niveles de glucógeno bajos, sin haber comido nada antes de entrenar, efectivamente el cuerpo utiliza más grasa como combustible. Pero lo que hace el cuerpo, que siempre tiende a la homeostasis, al equilibrio, es, como durante el entrenamiento ha utilizado más grasa como combustible, el resto del día va a usar más glucosa como combustible y no tanto la grasa. Y al revés, es decir, si yo no voy a entrenar en ayunas y realizo una comida previa, durante el entrenamiento voy a utilizar más glucosa como combustible, pero el resto del día voy a tirar más de la grasa como combustible, ¿vale? Total, que la conclusión es que fuera del corto plazo, entrenar o no en ayunas no es relevante para la pérdida de grasa, y sí lo son otros factores que he comentado al principio, como el déficit calórico, el entrenamiento de fuerza, la ingesta de proteína, el descanso y demás. Espero haberme explicado bien. Y es que, como nos muestran los estudios científicos, en cuanto a la composición corporal, es decir, la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, a igualdad de ingesta calórica, los resultados son los mismos independientemente de si se entrena en ayunas o no, ¿vale? Como nos muestran estudios como este o este. Y yo entiendo que esto puede sonar un poco confuso, pero tenemos que entender una cosa. Como decía, aquí tenemos al becario en la parte de producción. Entiendo que esto puede causar confusión, pero una cosa es la grasa que utilizamos como combustible durante el ejercicio, que también, como ya hemos comentado, dependerá de la intensidad y de la duración, y otra cosa es que esa grasa que utilizamos se traduzca en una pérdida de grasa subcutánea, o en una grasa de los michelines, la grasa visible, como le queráis llamar. ¿Por qué? Primero, porque yo puedo estar usando grasa como combustible, pero puede ser la grasa dietética, es decir, la grasa que obtengo en los alimentos, la grasa intramuscular, que parece que no, pero entre los músculos también hay un poquito de grasa, ¿vale? Entonces, esto que quede claro, que usar grasa como combustible no significa, no se traduce en un mayor largo plazo o medio plazo en una pérdida de grasa visible, ¿vale? Y luego también lo que hemos comentado, si yo utilizo más grasa durante el ejercicio, voy a utilizar menos grasa a lo largo del día, ¿vale? Y si utilizo más carbohidratos, más glucosa durante el ejercicio, voy a usar más grasa como combustible a lo largo del día. Por lo tanto, siempre tiende al equilibrio y este es el motivo que ya hemos comentado por el que entrenar en ayunas o no tiene un impacto relevante en la pérdida de grasa a largo plazo. Vamos ya rematando el vídeo y ahora toca hablar un poco por encima de la cuestión de si entrenar en ayunas afecta al músculo o para el rendimiento qué es lo mejor. Y bien, en cuanto al primer apartado, tranquilidad, porque entrenar en ayunas no tiene por qué afectar a la cantidad de masa muscular, como muestran estudios como este, siempre y cuando durante el resto del día se cumplan con los requerimientos calóricos y sobre todo de proteína, ¿vale? Incluso un estudio ha demostrado que entrenar en ayunas no reduce las proteínas musculares durante 36 horas, o sea que bueno, es una burrada, yo no recomiendo ayunar tanto y sí que creo que a partir de las 24 horas el músculo está comprometido, pero bueno, es un ejemplo de que no hay ningún problema por entrenar en ayunas. Personalmente yo prefiero, si vais a hacer un deporte tipo levantar pesas o algo muy intenso, algún deporte aeróbico con cambios de ritmo o sprints, yo sí prefiero consumir algo antes de entrenar, ¿vale? Creo que es lo mejor para garantizar la preservación de la masa muscular y para el rendimiento. Pero si tú antes de entrenar no tienes un objetivo de competición y por horario y por buenas sensaciones prefieres ir a entrenar en ayunas y vas teniendo buenos resultados y te sientes bien, pues oye, adelante, ¿vale? Como he comentado antes, es más una cuestión de preferencia personal. A nivel de pérdida de grasa hemos visto que no es muy relevante entrenar o no en ayunas, y a nivel de rendimiento puede ser más preferencia personal, pero yo sí que prefiero comer algo por lo menos 2 o 3 horas antes, una comida principalmente con carbohidratos, con proteína y con algo de grasas también puede ser interesante.